Bien, pues vamos empezando. Y si ya tienen ustedes su libro a la mano y si ya están ahí, estamos entonces en el apartado 2, La voz que habla por Dios, capítulo 5. Vamos a ver. Curar no es crear, es reparar. El Espíritu Santo fomenta la curación mirando más allá de ella hacia lo que los hijos de Dios eran antes de que la curación fuese necesaria y hacia lo que serán una vez que hayan sanado. Esto quiere decir que el Espíritu Santo fomenta la curación de la mente mirando más allá de ella, hacia lo que los hijos de Dios eran antes de necesitar curación, es decir, hacia el momento en el que no se han separado o aparentemente no ha ocurrido esta idea loca de la separación y no parece haberse consumado en la mente del hijo. Ahí el hijo no tiene ninguna necesidad de curación. Y el Espíritu Santo apunta precisamente ahí. No te lleva ahí, solamente apunta hacia allá. Esta alteración de la secuencia temporal debiera resultarte familiar, ya que es muy similar al cambio que el milagro produce en la percepción que se tiene del tiempo. Esto quiere decir lo siguiente. Cuando el Espíritu Santo hace esta curación en la mente, parece que saca a la mente saca a la mente del tiempo y la sitúa fuera del tiempo. Por aquí en alguna parte del texto dice, en los límites del tiempo. Te acerca lo más posible a lo que es la eternidad, a lo que es el ahora. Por eso habla de esta alteración de la secuencia temporal. Y recordemos que en los principios de los milagros, en el capítulo 1, también dice esto, que los milagros acortan el tiempo, mas no lo abolen. El Espíritu Santo es la motivación para alcanzar la mentalidad milagrosa. La decisión de subsanar la separación, renunciando a ella. Tú tomas la decisión de elegir al Espíritu Santo y el Espíritu Santo motiva, es la motivación, el motor, lo que mueve a que la mente vaya en pos de su sanación. Tu voluntad se encuentra todavía en ti. Para los que van entrando, chicos, les comento que estamos en el capítulo 5, apartado 2, y voy apenas leyendo el párrafo 1. Tu voluntad se encuentra todavía en ti porque Dios la ubicó en tu mente. Y aunque puedes mantenerla dormida, no puedes destruirla. Ya habíamos leído algo acerca de esto en alguno de los capítulos anteriores, en donde se nos decía que prácticamente mientras parece que estamos en el tiempo, carecemos de voluntad. Somos una mente sin voluntad, sin razón y sin forma de tomar decisiones aquí, aunque parezca que sí. Por eso dice que tu voluntad se encuentra todavía en ti porque Dios la ubicó en tu mente. Y aunque puedes mantenerla dormida, no puedes destruirla. Dios mismo mantiene tu voluntad viva al transmitirla desde su mente a la tuya mientras perdure el tiempo. Mientras perdure el tiempo, mientras parece que estamos aquí en este mundo con este cuerpo, Dios sigue transmitiendo su voluntad hacia tu mente por medio de su voz, por medio del Espíritu Santo. Por eso este capítulo o este apartado, perdón, se llama La voz que habla por Dios. Nos van a hablar del Espíritu Santo.
Nos van a hablar de eso que el Espíritu Santo nos transmite de Dios hacia nosotros, mientras parece que nosotros estamos aquí sin voluntad, sin conocimiento, sin razón y sin nada de entendimiento. El milagro mismo es un reflejo de esta unión de voluntades entre padre e hijo. Por eso es que aquí es necesario el milagro. Aquí en el tiempo. El milagro no es necesario en el cielo. El milagro es necesario en el tiempo, mientras parece que estamos aquí, porque es el milagro lo que parece sacar a la mente de esta ensoñación del mundo, del tiempo, y llevarla más allá de ella. El Espíritu Santo es el espíritu del júbilo. Es la llamada a retornar con la que Dios bendijo las mentes de sus hijos separados. Es la llamada a retornar. Mediante esa voz se le llama al Hijo a retornar, a despertar, a deshacerse de su sueño, de su ilusión. Y esa es la vocación de la mente, retornar. Esa siempre es la vocación de la mente. Regresar a su fuente, regresar a su origen, recordar su unidad, el amor en el que fue creado. Esa es la verdadera vocación de la mente. Por eso es que aquí la mente nuestra parece estar siempre en una gran tensión. Todo aquí parece ser un problema, porque la mente está en una constante tensión. Imagínense a la mente como, no sé, cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar, una bolita, una pelotita, en donde por un lado una liga, algo de goma, la está jalando hacia el mundo, hacia la forma de pensar del mundo, que es la forma de pensar del ego, y por otro lado está siendo jalada también por la verdad, por el Espíritu Santo. Entonces, ambos sistemas de pensamiento están tirando de la mente para que se una a ella. La mente siempre permanece en medio, pero siente una gran tensión entre estas dos voces o entre estas dos llamadas. Una le llama al mundo, la otra le llama al cielo, y la mente siempre está en tensión por esta razón. ¿Sí? Por eso todo aquí es tensión, por eso todo aquí es problema, por eso todo aquí es pesar, aunque tenga apariencia de otra cosa. ¿Sí? Está siendo llamada por dos voces. A una tiene que atender, por supuesto, no puede atender a las dos voces al mismo tiempo. Tiene que atender a una. Sin embargo, aunque está atendiendo siempre al ego y siempre lo ha atendido a él, en su idea del mundo, siempre lo ha atendido a él, en la mente hay un recuerdo profundo. El curso le llama ancestral, pero más bien es ontológico, un recuerdo ontológico de la verdad. Ese recuerdo también le llama a la mente. Por eso es que siempre se mantiene en esa encrucijada, en esa tensión de la que no sabe cómo salir, cómo zafarse. Bien. Esa es la vocación de la mente entonces, regresar. Antes de la separación, la mente no tenía ninguna vocación, porque no había ningún lugar a donde regresar. No se había ido de ningún lado, no había que regresar a ningún lado. No tenía esa tensión de pensar que había salido, pero quería regresar, o pensar que había salido y qué iba a pasar si regresaba. No había ninguna vocación, ya que antes de eso simplemente era, y no habría podido entender la llamada al recto pensar. Ni siquiera hubiese habido llamada al recto pensar, puesto que estaba en el conocimiento. A nosotros se nos llama al recto pensar porque carecemos de conocimiento. Hemos olvidado por completo el conocimiento. Por eso ahora se nos llama al recto pensar primero para después alcanzar el conocimiento. Pero cuando la mente está en el conocimiento no tiene necesidad de recto pensar.
El Espíritu Santo es la respuesta de Dios a la separación. Esta es una definición muy bonita, digamos. Hay muchas definiciones del Espíritu Santo en este libro, pero esta es una de las que a mí me gustan más. Es la respuesta de Dios a la separación. El hijo cree que se separa, inmediatamente Dios responde a esa creencia ofreciéndole al hijo su voz para que le llame a regresar, para que le despierte de ese aparente sueño en el que cae. Es el medio a través del cual la expiación cura, hasta que la mente en su totalidad se reincorpore al proceso de creación. Entonces, el Espíritu Santo se entiende aquí que es el medio para la expiación, es un medio para llegar a ella, no porque tengamos realmente que llegar a la expiación, pero sí tenemos que recordarla, y es el medio que nos la recuerda. La creación tal como fue creada por Dios. Y aquí hay un dato interesante. Hasta que la mente en su totalidad se reincorpore al proceso de creación. ¿Cómo entienden ustedes esto de la mente en su totalidad? La mente como fue concebida, planeada, diseñada por Dios, sin el ego. Sí, pero ¿tú cómo entiendes esto de que la mente en su totalidad? O sea, cuando la mente es llamada a regresar, ¿no regresa completa? Está completa. Entonces, porque aquí dice que el Espíritu Santo es el medio a través del cual la expiación cura hasta que la mente en su totalidad se reincorpore al proceso de creación. Toda la afiliación, Gaby. Toda la filiación, exacto. Pero ¿por qué no regresaría toda la filiación junta cuando un fragmento de la filiación o una parte de la filiación cura o se sana? ¿Por qué no regresaría completa? ¿Por qué hay que esperar al resto de la filiación? ¿Qué hay que hacer con ese resto? ¿O por qué se quedó rezagado? ¿O por qué no atiende la llamada a despertar? Sillas. Porque, porque no atiende la llamada al despertar, no, realmente es un solo hijo. O sea, nosotros somos los que nos encargamos de que cada fragmento sea restituido en la mente uno. Claro. Somos nosotros los que nos encargamos de eso, como decir es que resulta como un poco metafórico, ¿no? Esto. Sí, confuso un poco. Sí, es un poco confuso de repente de explicar porque es comprender esto de que afuera no hay nadie. de que esto que yo veo es un fragmento de algo que yo misma decidí. O sea, yo decidí separarme, verme a través de cualquier cosa aquí, un insecto, un animal, el agua, el viento, cualquier cosa. Sí. Entonces yo soy la que tengo que encargarme de perdonar, o sea, de restituir cada fragmento de la filiación. Incluso aquí cuando dice tanto la separación como el principio que gobierna la expiación dieron comienzo simultáneamente. Claro, la corrección ya estaba dada, o sea, ya nosotros, ya tú como hijo de Dios estabas, ya eras. Cuando tomaste la creencia de la separación, obviamente fue que se necesitó la expiación, incluso la expiación ya estaba dada, la corrección ya estaba dada en el momento en el que se consensuó con el Padre la creación. Ya estaba dada. O sea, ya era como un pliego de base, ya era como un principio.
Ok. No sé si me expliqué. Sí, bueno, sí. A lo que quería que llegaran es esto, un poco esto que dijo Graciela. Sí, obviamente es a toda la filiación, porque la filiación o el hijo que regresa no es un fragmento, no es un solo fragmento, sino son todos los fragmentos de la mente que conforman la filiación. Pero si un solo fragmento se sana por esta característica de la mente que es holográfica, todos los fragmentos debieran sanarse al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué uno se sana y tiene que esperar a que todo el resto regrese? Porque un fragmento no puede sanarse solo. Es por esa razón y que la hemos ya hablado mucho, porque un solo fragmento no puede sanarse solo. Aunque ese fragmento decidiera por el Espíritu Santo, porque eso puede ser posible, un fragmento de mente puede elegir al Espíritu Santo, pero una vez elegido, ¿qué tiene que hacer? Tiene que traer a un hermano consigo. No puede ir sola, no puede ir solo ese fragmento a pasar a ser parte nuevamente de la creación. Tiene que regresar con un hermano. Y si regresa con un hermano, entonces regresa con todos los hermanos. ¿Sí? Era nada más por esa razón, que a esa conclusión quería que llegaran. Que ese fragmento no regresa solo, nunca. Por eso es que dice el texto que el Hijo se encuentra a los umbrales del cielo, ante los umbrales del cielo, y parece ser que ahí todavía hay un velo de miedo que tiene que cruzar. Todavía no puede él cruzar solo, porque está solo, simplemente porque está solo. O vienes con todos o vienes sin nadie. Entonces, siempre es necesario traer al hermano consigo. Es por esta razón. Siempre. Entonces, ahora leemos esta parte de que empezaba a leer Yasmín. Tanto la separación como el principio que gobierna la expiación dieron comienzo simultáneamente. Sí, pues por supuesto. Antes de la separación, la expiación no era necesaria. El Hijo pensó en separación, inmediatamente, simultáneamente, se instituye la expiación. Inmediatamente Dios da respuesta a esa creencia de creerse separado, de pensarse separado. Cuando el ego fue engendrado, Dios puso en la mente la llamada al júbilo. Esta llamada es tan poderosa que el ego siempre se desvanece ante su sonido. Por eso es por lo que tienes que elegir escuchar una de las dos voces que hay dentro de ti. Una de las dos no se puede. No puedes escuchar dos voces al mismo tiempo y atenderlas. Una voz la inventaste tú y no forma parte de Dios. La otra te la dio Dios, quien solo te pide que la escuches. El Espíritu Santo se encuentra en ti en un sentido muy literal. Suya es la voz que te llama a retornar a donde estabas antes y a donde estarás de nuevo. Aún en este mundo es posible oír solo esa voz y ninguna otra. Ello requiere esfuerzo, así como un gran deseo de aprender. Ya habíamos visto anteriormente en el capítulo 4 qué significa aprender. ¿Qué quiere decir aprender? Aprender significa cambiar. Entonces, podríamos decir que ello requiere esfuerzo, así como un gran deseo de cambiar de mentalidad.
Y claro, tiene que haber deseo de cambiar de mentalidad para que puedas elegir al Espíritu Santo. Porque si no hay deseo de cambiar de mentalidad, ¿cómo por qué lo elegirías? Tienes que tener un deseo genuino de cambiar para poder elegirlo a Él. Y eso requiere esfuerzo. Es lo que dice aquí. Eso es lo que requiere esfuerzo. Pero no un esfuerzo como el que nosotros pensamos que se hace en el mundo para algo. Te esfuerzas por conseguir un trabajo, te esfuerzas por conseguir una casa, te esfuerzas, no es de ese tipo de esfuerzo del que habla aquí. Es un esfuerzo mental, por supuesto. Ese esfuerzo que vas a hacer por cambiar de mentalidad es lo que el curso le llama una mínima dosis de buena voluntad. Ese esfuerzo, sí, ese esfuerzo porque, recordemos lo que dije hace un minuto, que en la separación, en el sueño, somos unas mentes sin voluntad. Hemos olvidado la voluntad que Dios puso en nuestras mentes. Entonces, al separarnos de la voluntad de Dios, estamos aquí sin voluntad. Aunque creemos tener una, pero en realidad estamos sin voluntad. Entonces, ahora Jesús nos pide una mínima dosis de buena voluntad. Por favor, haz un esfuerzo de querer elegir algo distinto a lo que habías elegido. ¿Sí se entiende entonces el esfuerzo? Esta es la última lección que yo aprendí, dice Jesús. Y los hijos de Dios gozan de la misma igualdad como alumnos que como hijos. O sea que pueden aprender. Tú eres el reino de los cielos. Tú eres el reino de los cielos. Pero permitiste que la creencia en la oscuridad se infiltrase en tu mente. Por lo que ahora necesitas una nueva luz. El Espíritu Santo es el resplandor al que debes permitir que desvanezca la idea de la oscuridad. Suya es la gloria ante la cual la disociación desaparece, la separación desaparece, y el reino de los cielos pasa a ocupar el lugar que le corresponde. O sea, tú pasas a ocupar el lugar que te corresponde, porque tú eres el reino de los cielos. Tú pasas a ocupar el lugar que te corresponde una vez que la separación ha terminado o ha sido deshecha como creencia. Antes de la separación, no tenías necesidad de dirección, pues disponías de conocimiento, tal como dispondrás de él de nuevo. Pero no sé cómo venga esto en su libro, depende de la edición que tengan. En este libro que yo tengo, que es la primera edición, dice, tal como dispondrás de él de nuevo, pero como no dispones de él ahora. Y esto está mal escrito. Debe de decir, pero no como dispones de él ahora. Porque si lo dejamos, pero como no dispones, pues no se entiende, no tiene sentido. No sé cómo venga en su libro. Debe decir, pero no como dispones de él ahora. Sí, dice, pero como no dispones de él ahora. Ajá, esa era la anterior. Debe decir, pero no como dispones de él ahora. O sea, nada más tenemos que invertir el cómo y el no. El cómo y el ok. no, sí, nada más para que se entienda. Nada más para que se entienda, porque así adquiere sentido. Dice, antes de la separación no tenías necesidad de dirección, pues disponías de conocimiento.
tal como dispondrás de él de nuevo, pero no como dispones de él ahora. No, yo creo que sí está bien porque al final no disponemos de él, ¿no? Sí, no disponemos de él. Pero si tú lees esto como dice aquí, o sea, como se escribió, pero como no dispones de él ahora, no debería de tener un punto final ahí, sino debería tener una coma porque se entiende que va a decir algo más. Pero como no dispones de él ahora, entonces necesitas disponer. Ajá. Entonces, nada más inviertan el no por el cómo. Por eso te dice, no dispones de él ahora de esta manera. Lo dispones de otra, pero no de esta manera. Después dispondrás del conocimiento tal como se te fue dado. Dios no guía, porque lo único que puede hacer es compartir su perfecto conocimiento. Solamente comparte. No te guía. Él no tiene necesidad de guiarte, porque para él tú sigues ahí. Entonces, ¿hacia dónde te guiaría? Él no sabe nada del sueño. Él no sabe nada del mundo. Él no sabe que has perdido el rumbo. Él si acaso sabe que posiblemente su hijo esté dormido y soñando y que hay que despertarlo. Por eso le ofrece la llamada a despertar. Pero no le ofrece guía porque él sabe que en realidad el sueño del hijo pues es un sueño, es ilusorio. Por eso dice, Dios no guía, porque lo único que puede hacer es compartir su perfecto conocimiento. Guiar entraña evaluación, ya que implica que hay una manera correcta de proceder y otra incorrecta, una que se debe escoger y otra que se debe evitar. Al escoger una, renuncias a la otra. Al elegir al Espíritu Santo, al Espíritu Santo es elegir a Dios. Dios no está dentro de ti en un sentido literal, más bien tú formas parte de Él. Cuando elegiste abandonarlo, te dio una voz para que hablase por Él, pues ya no podía compartir su conocimiento contigo libremente. La comunicación directa se interrumpió al tú inventar otra voz. Entonces, ¿quién es el guía aquí? Si Dios no guía, ¿quién es el guía aquí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, exactamente. El Espíritu Santo es el guía. Porque dice aquí que guiar entraña evaluación, ya que implica que hay una manera correcta de proceder y otra incorrecta. Una que se debe escoger y la otra que se debe evitar. Eso Dios no lo sabe, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Una vez que Él sí conoce o sabe de tu sueño, Él sabe que ahí en tu mente hay algo que sí está incorrecto y algo que sí es correcto. Hay algo que sí debes elegir y hay algo que debes evitar. Él sí lo sabe, por lo tanto, Él sí te puede guiar en eso. Entonces, cuando elegiste abandonar a Dios, te dio una voz para que hablase por Él, pues ya no podía Él compartir su conocimiento contigo libremente. La comunicación directa se interrumpió al tú inventar otra voz. El Espíritu Santo te insta tanto a recordar como a olvidar. ¿Ven? Ahí están lo que es correcto y lo que es incorrecto. Te insta tanto a recordar, eso es lo correcto, como a olvidar lo que es incorrecto. Has elegido estar en un estado de oposición en el que los opuestos son posibles. Como resultado de ello, hay ciertas decisiones que tienes que tomar. En el estado de santidad, la voluntad es libre. ¿Ven? En el estado de santidad la voluntad es libre, pero en el estado de no ser o en el estado de ilusión, la voluntad no es libre. No hay ahí una voluntad libre. Por lo tanto, no hay voluntad.
de modo que su poder creativo es ilimitado y entonces elegir no tiene sentido. Tienes que elegir en el estado en el que no reconoces tu santidad. Y tienes que poner un esfuerzo para elegir. Se te pide una mínima dosis de buena voluntad, puesto que la habías perdido. Ahora se te pide lo mínimo de esfuerzo para que puedas elegir correctamente. El poder de elegir es el mismo poder que el de crear, pero su aplicación es diferente. Elegir implica que la mente está dividida. El Espíritu Santo es una de las alternativas que puedes elegir, lo cual quiere decir que si el poder de elegir es el mismo poder que el de crear, pero su aplicación es diferente, quiere decir que para elegir estás utilizando el mismo poder de Dios. Por lo tanto, no podemos, o sea, sí podemos, pero no es válido decir, es que yo no puedo elegir otra cosa. Es que el espíritu, el ego me obliga a pensar esto, o me obliga a decir esto, o me obliga a hacer esto. Y yo no puedo comportarme de otra manera, o yo no puedo pensar de otra manera. Sí puedes, porque tienes poder. Tu mente tiene poder. El poder de elegir es el mismo poder de crear, porque es el poder que Dios le dio a tu mente. Ahora la aplicación tiene que ser distinta. Ahora tienes que elegir. En este mundo donde no se puede crear, ahora puedes elegir. ¿Sí se entiende esto, no? ¿Sí? Entonces, elegir implica que la mente está dividida. Por eso es que tienes que elegir, porque está dividida. El Espíritu Santo, entonces, es una de las alternativas que puedes elegir. Es una solamente. No hay muchas. Solo hay dos. Espíritu Santo o ego. Como ya has elegido al ego, ahora el Espíritu Santo es una de las alternativas que puedes elegir. Dios no dejó a sus hijos desconsolados a pesar de que ellos decidieron abandonarlo. La voz que ellos pusieron en sus mentes no era la voz de su voluntad, de la voluntad de Dios, en favor de la cual habla el Espíritu Santo. El que Dios no dejó a sus hijos desconsolados no quiere decir que no los dejó sin guía. La voz del Espíritu Santo no da órdenes porque es incapaz de ser arrogante. No exige nada porque su deseo no es controlar, solo guiar. No vence porque no ataca. Su voz es simplemente un recordatorio. Es apremiante únicamente por razón de lo que te recuerda. Le ofrece a tu mente el otro camino, permaneciendo serena aún en medio de cualquier confusión a que puedas dar lugar. La voz que habla por Dios es siempre serena porque habla de paz. La paz es más poderosa que la guerra porque sana. La guerra es división, no expansión. Nadie gana en la batalla. ¿Qué saca un hombre con ganar el mundo entero si con ello pierde su propia alma? Si le prestas oídos a la voz que no debes, pierdes de vista a tu alma. Pierdes de vista tu ser, tu espíritu. En realidad no puedes perderla, pero puedes no conocerla. Por lo tanto, te parecerá que la has perdido hasta que elijas correctamente.
¿Tienen algún comentario hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo vamos bien con todo? Gaby, este párrafo 7 contesta la pregunta del $1.000.000 que todo Ajá. el mundo se hace con el curso, de cómo sé cuando escucho a la voz. Ajá. O sea, esto está aquí súper genial porque nosotros creemos todo el tiempo que la voz nos va a dar una orden, nos va a decir qué hacer en el sueño. Y Ujú. no nos dice, realmente no nos va a decir, haz esto o deja de hacerlo. ¿Y Claro, por qué no nos lo dice? No porque no quiera ayudar o porque no exista, sino porque realmente no hay nada que elegir. No hay nada que elegir. Lo que hay claro, es que deshacer lo que te estás creyendo, la falsedad de ambas cosas, de elegir cualquiera de esas opciones, claro, que sería perdonar. claro, exactamente. Exactamente, a eso te lleva, a que te des cuenta que no había nada que elegir. Ahí es donde la mente llega a la conclusión también de que finalmente no había nada que perdonar. Sí, es gracioso, pero Porque gracioso y confuso. sí, gracioso y confuso. Nos parece confuso en tanto que estamos, o parece que estamos aquí en el mundo tratando de elegir entre opciones. Pero en la mente solamente hay dos alternativas. No hay muchas opciones, hay dos alternativas. O eliges al Espíritu, el cual ya está elegido de antemano, o eliges al Espíritu Santo. Esa sí va a ser una elección correcta, Eso. que elijas al Espíritu. Pero una vez eligiendo al Espíritu sucede lo que dijo Yasmín. Te das cuenta que hasta esa idea de elegir había sido parte de lo falso, porque no había nada que elegir, puesto que el Espíritu es todo lo que hay y el ego no existía. Y por lo tanto no Sí. había nada que perdonar. Este párrafo también, 7, como dice Yasmín, le muestra al estudiante que, pues que está iniciando, que cuál es la mejor forma de saber si está escuchando la voz del Espíritu Santo. Porque la voz del Espíritu Santo no da órdenes, porque no exige nada, no vence, porque su voz es simplemente un recordatorio para la paz. La voz que habla por Dios es siempre serena porque habla de paz. Ahí está Y el... fíjate, Ajá, Gaby, que yo he leído en libros de algunos maestros que dicen, yo escuché que la voz me ordenó hacer tal cosa. ajá, Y fuera de juicio de no creer que no, que esa persona no haya escuchado la voz, no. Es que, a ver, yo una cosa de la que de repente estoy como pensando cada vez que yo siento que es la voz del Espíritu Santo el que me está guiando, ¿sí? Porque es como una guía. Quizá tú te sientes guiado, por ejemplo, tengo un problema económico. Y ajá. entonces resulta que todo el tiempo has despilfarrado el dinero, lo has malgastado. Y Ujú, entonces dices, yo escuché que la voz me dijo que tenía que ahorrar. A ver, ahorrar sería, la voz no va a decir eso, pero ahorrar sería una forma de perdonar ese despilfarrar, ¿sí? ujú, Dejando de hacer real una cosa y la otra, porque aquí en la forma, pues tienes que actuar en la forma, tienes que hacerlo si de verdad te ves guiado a hacerlo, y hacerlo es ir a perdonar eso, ujú, es ujú, no huirle a eso. ¿Sí? ujú. Pero esa guía realmente es algo que tú sientes, no es algo que el espíritu te va a decir. Es como que si tú crees que la voz te va a hablar porque es un personaje, no, realmente es tu Cristo, es tu ser despierto, es esa parte de ti que quizá, me iría yo un poco más allá, que quizá recuerda que tienes quién sabe cuánta cantidad de tiempo tratando de perdonar ese asunto de dinero, ¿no? Ujú, ujú. Y que de todas maneras, al estar perdonado o liberado,
Si tú te ves llevado, por decirlo así, a ahorrar, pues lo vas a hacer con total paz. Y si te vuelves a verte llevado a no ahorrar o a gastar o a malgastar incluso, pero estás en paz, entonces ese asunto está liberado. Ajá. El Espíritu Santo no distingue entre ilusiones. No dice, esta ilusión te conviene más que esta. Simplemente dice, las ilusiones son falsas. Y es tan falso o es tan ilusorio ahorrar como despilfarrar. Es la misma ilusión. Exacto. O tener o no tener dinero, porque Exacto. el curso dice, el dinero no es nada. Exacto, exacto. Es exactamente la misma ilusión. Entonces, nada más distingue entre lo falso y lo verdadero. Te va a llevar a lo verdadero porque vas a sentir paz. Eso es lo verdadero, el que sientas paz. Ahorrando o sin ahorrar, con dinero o sin dinero, con salud o sin salud. Muy bien, Jazz. Entonces, me quedé en el 8. El Espíritu Santo es tu guía a la hora de elegir. ¿Ven? Él sí es un guía a la hora de elegir. Reside en la parte de tu mente que siempre habla en favor de la elección correcta porque habla por Dios. Habla de la paz, entonces te está hablando de Dios. Habla de la unidad, entonces te está hablando de Dios. Él es el último nexo de comunicación que te queda con Dios. Comunicación que puedes interrumpir, pero no destruir. El Espíritu Santo es el vehículo mediante el cual la voluntad de Dios se cumple así en la tierra como en el cielo. Eligiendo, por lo tanto, al Espíritu Santo, te estás asegurando de estar haciendo la voluntad de Dios. Puesto que no hay otra voluntad que hacerse. Tanto el cielo como la tierra están en ti, porque la llamada de ambos están en tu mente. Decíamos, la llamada del ego, que es la llamada del mundo o de la tierra, está en tu mente. La llamada del Espíritu Santo, que es la llamada a la verdad o al cielo, está en tu mente. La voz de Dios procede de los altares que le has erigido a Él. Estos altares no son objetos, son devociones. Sin embargo, ahora tienes otras devociones. Tu devoción dividida te ha dado dos voces y ahora tienes que elegir en cuál de los dos altares quieres servir. Esto es lo mismo que no puedes servirle a dos amos. No puedes escuchar dos voces, solamente puedes escuchar una y atender una, no a los dos. Dice el dicho que el que sirve a dos amos con uno queda mal, ¿no? Pues así es. La llamada que contestas ahora es una evaluación porque se trata de una decisión. Exacto. El Espíritu Santo sí hace una evaluación, pero no entre lo que está mal y lo que está bien. Ya dijimos, porque cualquier ilusión para él es falsa. Entonces, te va a llamar a que elijas o a que decidas entre lo falso y lo verdadero. Tere, estamos leyendo el capítulo 5, recuerda que ya estamos en el 5 y estamos en el apartado 2, la voz que habla por Dios, y estamos terminando de leer el párrafo 8. Ahí es donde vamos. Entonces, la llamada que contestas ahora es una evaluación porque se trata de una decisión. La decisión es muy simple, te dice aquí. Se toma sobre la base de qué llamada es más importante para ti. Obviamente, esta
esta importancia de la llamada la vas a hacer en poniendo en contraste lo que el Espíritu te da, que es lo mismo que te da Dios, a lo que te da o te ha venido dando el ego. ¿Se acuerdan que leímos las recompensas de Dios? Si hay unas recompensas de Dios, es porque el ego también dio sus recompensas. Por eso ahora te puede ser fácil elegir cuál llamada escuchar con base en que tú contrastes esas recompensas. ¿Qué tengo con el espíritu? ¿Qué tengo con el ego? Y con esa base tú elijas qué crees que quieres escuchar, qué llamada quieres seguir escuchando. Y hemos hablado en otras ocasiones aquí de que, pues a lo mejor elige seguir escuchando al ego, a lo mejor elige seguir escuchando el mundo y sus recompensas, y eso no está mal, eso no es condenatorio. Eso simplemente es la decisión de que sigas en el error en tu mente. Nada más. Un error que será más adelante corregido, si deseas. Pero mientras no desees que sea corregido, pues no lo será y ya, y no pasa nada. ¿Sí? Nadie te va a castigar por elegir el mundo. Nadie te va a castigar por elegir al ego. Entonces, esta decisión, que es muy simple, se toma sobre la base de qué llamada es más importante para ti. Y esa importancia la vas a ver en el contraste que hagas de lo que cada voz te da. Mi mente será siempre como la tuya porque fuimos creados iguales, dice Jesús. Fue solo la decisión que tomé lo que me dio plena potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Él toma una decisión. Él hace una elección y toma esa decisión viendo lo que le daba el mundo o lo que le daba el ego y lo que le daba el Espíritu Santo. Lo que podía recuperar con el Espíritu Santo. Eso es lo que le da potestad, plena potestad, tanto en el cielo como en la tierra. El único regalo que te puedo hacer es ayudarte a tomar la misma decisión, dice Jesús. Él no va a decidir por ti. Él no te va a decir cuál es lo que más te conviene, qué llamada es la que más te conviene. Él solamente te va a ayudar a que elijas. Inherente a esta decisión es la decisión de compartirla. Porque una vez que eliges esa decisión, una vez que eliges al Espíritu Santo, debes de elegir compartirlo. Es ahí donde todos los hermanos o donde toda la filiación regresa junta. Porque si tú no compartes al Espíritu Santo, tú lo puedes elegir. Como fragmento de mente lo puedes elegir. Pero si no compartes esto con tu hermano, no vas a ningún lado. Y esto parece ser como una condición que Dios pusiera sobre su Hijo para su regreso. Y no es que sea una condición que Dios ponga, es que es una condición de la mente, es una condición del reino mismo, es una condición de la unidad, vamos. Si tú vas a regresar a la unidad, ¿cómo vas a regresar en partes o fraccionado? Tienes que regresar como uno, no como parte de uno. ¿Sí? Entonces, inherente a esta decisión es la decisión de compartirla, pues la decisión en sí es la decisión de compartir. Hemos leído anteriormente que tú compartes al Espíritu Santo con tu hermano. Tú le muestras a tu hermano el Espíritu Santo. Este es el regalo que le haces a tu hermano.
mostrarle que la decisión también está en él, puesto que en él también está el espíritu. Esto es compartírselo. Se toma mediante el acto de dar y es por lo tanto la única alternativa que se asemeja a la verdadera creación. Por eso es que decíamos aquí anteriormente que, a ver, déjenme ver dónde lo leímos. Que elegir, el poder de elegir es el mismo poder de crear. Por eso. Porque esta decisión que se comparte se toma mediante el acto de dar y es por lo tanto la única alternativa que se asemeja a la verdadera creación. ¿Qué es lo que sucede en la creación? En la creación hay un compartir completo de lo que se es, para que lo que se es se extienda constantemente. Dios está compartiendo su ser contigo en el momento de crear. Por lo tanto, aquí, en el mundo, en la ilusión, en el sueño, tienes tú que hacer lo mismo. Compartir la elección correcta o la decisión correcta de haber reconocido al Espíritu en ti y compartirlo con tu hermano. Por eso es que este poder es el mismo que el de crear. Pero aquí en el mundo tiene una aplicación diferente. Pero es la misma. Estás extendiendo el ser. Estás extendiendo lo que tú eres hacia una parte de la filiación que no recuerda quién es. Por lo tanto, estás creando. Esas son las creaciones del Hijo, las que parece que te están esperando en el cielo y que no reconoces ahora. Ese compartir del ser, ese compartir de lo que eres, ese compartir de la llamada recta, ese compartir de la paz, vamos. Por eso es tan importante aquí obrar milagros. Y por eso en algunas partes del texto a este obrar milagros o a este cambiar de mentalidad para compartir lo que el Espíritu Santo puso ahí, le dice ofrecer el milagro. Le estás ofreciendo a este hermano lo que acabas de adquirir, que es el recuerdo de tu ser, el recuerdo de Cristo en ti, el Espíritu Santo en ti, se lo estás ofreciendo a tu hermano. Por eso es que este acto de compartir o de elegir correctamente es el mismo poder que el de crear. ¿Nos queda más claro ahora? Sí, el Padre es el creador y el Hijo es co-creador. Claro, exactamente. Por esa razón, no pudo él complacer al Hijo en su deseo especial. Porque si no se colapsa y no se extiende. Claro, porque la creación se creación. detiene. Exacto. Pati, ya que acabas de entrar, te digo dónde vamos. Estamos en el capítulo 5 y estoy terminando de leer el párrafo 9 del apartado 2, la voz que habla por Dios. Gracias, Gaby. Buenas noches a todos. Buenas noches, Pati. Bien, entonces, sigue diciéndonos Jesús, yo soy tu modelo a la hora de tomar decisiones. Esto es importante verlo. Yo soy tu modelo a la hora de tomar decisiones. Creo que Yasmín, sí, en alguna otra clase nos había dicho, y creo que podemos retomar eso ahorita, nos había dicho que no tiene mucho sentido cuando nos vemos envueltos en alguna situación, cualquiera que sea, pensar o decir, ¿qué pensaría Jesús en este momento? ¿Qué diría Jesús en este momento? Él tampoco está diciendo nada, así como el Espíritu Santo no está diciendo nada, Jesús tampoco está diciendo nada para este momento, pues
puesto que para este momento o esta situación, la que sea, Jesús no está viendo algo, no está viendo las ilusiones y está pensando en cuál de ellas elegir. Él simplemente está viendo todo como una ilusión y está viendo eso como falso. Por lo tanto, no te va a decir nada. Entonces, cuando dice aquí, yo soy tu modelo a la hora de tomar decisiones, solamente te está diciendo, yo soy tu modelo, porque ya lo dijo anteriormente, yo soy tu modelo para que elijas al Espíritu Santo, ya que yo lo elegí. Y lo dice antes aquí, miren. En el mismo inicio del párrafo 9 dice, mi mente será siempre como la tuya porque fuimos creados iguales. Fue solo la decisión que tomé lo que me dio plena potestad tanto en el cielo como en la tierra. Y el único regalo que te puedo hacer es ayudarte a tomar la misma decisión. ¿Qué decisión tomó? Elegir al Espíritu Santo. Por eso, a la hora de tomar decisiones, Él es tu modelo. Él eligió al Espíritu Santo, entonces también lo elijo yo. Elijo al Espíritu Santo. Y ahí está ya tomada una correcta decisión. Cuando crees que has tomado decisiones con el ego, en realidad no has tomado ninguna decisión. Ninguna. Parece que la has tomado, crees que la has tomado y que puedes seguirlas tomando, pero no son decisiones como tales, puesto que esas decisiones provienen de una mente que no existe en realidad, no pueden ser una causa. Y leímos anteriormente en el capítulo 2 o 3 que lo que no es una causa no puede tener efectos reales. Por lo tanto, las decisiones que crees que has tomado con el ego no han sido decisiones en absoluto porque no tienen efectos reales. Por lo tanto, la única decisión posible que tú puedes tomar es entre elegir al Espíritu Santo o al ego. Es lo único que puedes hacer, la única decisión que puede ser tomada, elegir al Espíritu Santo. Tienes que haberte dado cuenta de que estabas en el ego para que puedas querer tomar al Espíritu Santo. Y entonces ahí sí estás tomando una decisión correcta. Y Jesús está siendo tu modelo en ese momento. Sí, Graciela. También podría ser en esta parte que dice, yo soy tu modelo, obviamente pues yo creo que lo que nos está diciendo es lo de la regla de oro, ¿no? Que trates al otro como te gustaría que te trataran a ti. Esa es la forma en la que sabemos que actuaría Jesús, ¿no? Yo eso es lo que... Exacto. Sí, de alguna manera sí. Esa es la forma en que actuaría Jesús. Pero, ¿por qué él actuó de esa forma? De hacerle a los otros lo que le gustaría que le hicieran a él. ¿Cómo hizo eso? Porque eligió pensar con el espíritu. Exacto. ¿Por qué eligió pensar con el espíritu? Porque pensando con el espíritu se sabe que lo que le haces a otro te lo estás haciendo a ti. Por lo tanto, lo que quieres para ti, lo quieres para el otro. Exactamente. Entonces ahí sí puedes aplicar perfectamente esa regla de oro. Porque ya elegiste correctamente. De hecho, en la elección correcta, en la elección por el Espíritu Santo, ya ni siquiera va a haber error. Ya no va a poder ser posible que, habiendo elegido al Espíritu Santo, tú quieras atacar a otra hermano, pensando en que no te estás atacando a ti mismo. Ya no puede ser posible eso. Ahí es donde estos dos principios se unen, digamos, o son el mismo. Sí, ya me quedó muy claro, sí. Ajá, ok. Entonces,
volvemos aquí en que yo soy tu modelo a la hora de tomar decisiones. Al decidirme por Dios, eligiendo al Espíritu Santo, te mostré que es posible tomar esta decisión y que tú la puedes tomar. Por eso es muy, muy necio, vamos a decirlo así, muy necio de nuestra parte decir que no soy capaz de tomar la decisión correcta, que no puedo decidir por el Espíritu Santo porque el ego me hace hacer todo lo que hago, me hace pensar todo lo que pienso y me hace decir todo lo que digo. El ego no tiene ningún poder sobre ti. Tú sí tienes un poder sobre él, puesto que tú lo inventaste. Entonces tú eres capaz de tomar la decisión correcta, siempre. Parecerá difícil porque el mundo no nos enseña a pensar de esta manera. Y por eso parece que tendremos que hacer un esfuerzo. Pero al hacer este esfuerzo mínimo que se nos pide, ahí nos estaremos dando cuenta que ese esfuerzo no fue tal esfuerzo, que solamente estoy recurriendo a la voluntad de Dios en mí. Y que esa voluntad es la misma, son una y la misma. Que nunca hubo dos voluntades. Vamos a continuar entonces. En el párrafo 10, te he asegurado que la mente que decidió por mí se encuentra también en ti. Claro, porque somos la misma mente. Y que puedes permitirle que te transforme, tal como me transformó a mí. Si Jesús hubiese tomado otra decisión y hubiese elegido por el ego, pues muy probablemente la historia sería otra. Él hubiese elegido por el mundo, él hubiese elegido por realmente ser en lo físico, en la forma, ser el rey de los judíos y entablar una lucha con el Imperio Romano que estaba ahí en Palestina. Él no toma esa decisión. Él elige al Espíritu Santo en él, desde esa mente que es consciente, la cual somos nosotros también. Y dice, esta mente es inequívoca porque solo oye una voz y contesta de una sola manera. Tú eres la luz del mundo junto conmigo, lo cual implica que tú tienes todo el poder de elegir correctamente, de tener entendimiento, de tener claridad, no de permanecer en la sombra del ego, de la mente con ego, sino tienes todo el poder de iluminar la mente. El descanso no se deriva de dormir, sino de despertar. El Espíritu Santo es la llamada a despertar y a regocijarse. El mundo está muy cansado porque es la idea del cansancio. Nuestra jubilosa tarea es la de despertarlo a la llamada a Dios. Habla aquí de cansancio y de regocijarse porque parecen ser conceptos contrarios, conceptos opuestos. El que se regocija no está cansado y el que está cansado es porque no tiene el júbilo del espíritu. Entonces, por eso el mundo está cansado, porque está sin el espíritu. Bien, nuestra jubilosa tarea es la de despertarlo a la llamada de Dios. Todos responderán a la llamada del Espíritu Santo, ya que de lo contrario,
la filiación no sería una. Todos responderán, todos responderemos, toda la filiación responderá, pero necesita que haya un fragmento de mente que tome esa decisión y que la comparta con su hermano para que toda la filiación despierte al mismo tiempo. Mejor vocación puede haber para cualquier parte del reino que la de restituirlo a la perfecta integración que le devuelve la plenitud. Escucha solo esto a través del Espíritu Santo en ti y enseña a tus hermanos, ¿ven? Enseña a tus hermanos, ven como aquí en ningún capítulo, en ninguna sección, en ninguna lección, habla sin incluir a los hermanos. Ninguna. En todas nos hablará, en todas y en todas partes nos hablará de nuestro hermano, porque no podemos ir sin él. Y enseña a tus hermanos a escuchar tal como yo te estoy enseñando a ti. Tú enseñas a tu hermano a escuchar tal como Jesús te está enseñando a ti. Cuando tú le entregas a tu hermano o le compartes a tu hermano el Espíritu Santo que él no creía tener. Le compartes el milagro del cual él no creía ser capaz de tener. Así es como les enseñas a tus hermanos, tal como Jesús te está enseñando a ti. Perdón, Gaby. Sí, Olga. Literalmente, ¿cómo hago yo para compartir el Espíritu Santo con mi hermano? ¿A través del perdón? A través del perdón. Exactamente. Bueno. Porque a través del perdón, que el perdón implica que tú ya elegiste al Espíritu Santo, entonces tu hermano ya no lo ves como culpable, sino como inocente, como el inocente Hijo de Dios. Así es como le estás entregando la verdad a tu hermano. Así es como le estás restituyendo el Espíritu Santo en él. Así es como estás compartiendo la paz con él y no el ataque. Sí, no es con palabras ni nada, sino es a través de no juzgar y de perdonar. Sí, Bueno, muchas gracias. Del perdón en tu mente, exactamente. Bien, el 11. Cuando te sientas tentado por la falsa voz, por la voz falsa, que es la del ego, y aquí dice, cuando te sientas tentado, como si fuese ocasional que nos sintiésemos tentados, es que nos sentimos tentados a cada instante. Cuando te sientas tentado por la voz falsa, recurre a mí para que te recuerde cómo sanar compartiendo mi decisión, haciéndola así aún más firme. Entonces, si cada instante yo estoy sintiéndome tentado de escuchar la voz falsa, quiere decir que a cada instante voy a recurrir a Jesús o al Espíritu Santo. Cada instante. A veces cometemos el error de elegir al Espíritu Santo, de querer elegir al Espíritu Santo o a Jesús en nuestra mente, cuando nos vemos envueltos en alguna situación que para nosotros es problemática, muy problemática, ¿no? Que ya le hemos dado gran significado. Y en otras no, porque pensamos que ahí no lo necesitamos, que ahí nosotros podemos resolver solos. Y es exactamente lo mismo, solamente es cuestión de significados. Pero la ilusión es exactamente la misma y la mente sufre exactamente igual por una ilusión aparentemente pequeña que por una ilusión aparentemente grande. Entonces, si la mente sufre de la misma manera, pues ¿para qué te entretienes o detienes tanto tu avance?
y te esperas a que haya una ilusión muy grande que a ti te parezca un problema enorme para poder elegir al Espíritu Santo. Elígelo siempre, elígelo a cada instante, en lo que sea. No importa qué sea. No importa que a ti te parezca trivial. Hay quien dice, pues es que yo como para qué molesto al Espíritu Santo en esta situación tan sin significado. Es que no es molestia para el Espíritu Santo, se molestaría si él tuviera ego. Sí, Liana. Entonces, esto que hay, algunas personas dicen o decimos de que algunas personas pueden con unas cosas y otras con otras, pues es mentira, porque en realidad es lo mismo todo. Es lo Nada mismo. más se trata de, porque además creo que siempre sabemos qué hacer. Esa voz nos hace saber y sentir qué tenemos que hacer, y es estar en paz. Pero siempre le decimos al otro, no, tú ve y dile, siempre estamos a la defensiva de todo. De esa ilusión que siempre es lo mismo, ¿no? Y no es que tú puedas con unas cosas y yo con otras, no, es lo mismo. Pensamos que podemos con unas cosas sí, con otras no, por este asunto de los significados. A algunas cosas les hemos dado un significado menor y a otras un significado mayor. Y recuerden que la mente que está en el sueño, la mente que percibe, es una mente que selecciona lo que quiere ver. Y la selecciona con base en los significados que ya le dio a todo. Por eso ves lo que ves, porque eso que ves tiene significado para ti, por eso lo ves. Pero no te esperes a ver lo que en tu mente, que además no sabes que está ahí o no recuerdas que está ahí, lo que en tu mente ya se seleccionó como algo súper significativo. Y ve haciendo este trabajo que nos dice aquí con todo, aunque parezca que lo estás eligiendo, aún en esas situaciones que la mente había seleccionado como poco significativas o sin significado. Y esto implica hacer este trabajo cada instante. No una vez al año o una vez al mes, sino cada instante. Bueno. Dice. Oye, Gaby, perdón, y esto también, a ver, ahorita me saltó, nosotros los que vivimos en la Ciudad de México, bueno, creo que todos en el mundo, pero nosotros que vivimos en la Ciudad de México y que vivimos este terror constante por este mes de septiembre, porque hemos tenido terremotos muy severos, yo me imaginé ahorita. Acércate un poco más a tu micrófono porque no te escuchamos bien. ¿Cómo actuaría Jesús ante este miedo? ¿Cómo que viene a ser lo mismo también? Una situación que atender, ¿cómo la atendería él? A ver, ¿cómo creen que la atendería? No sé. ¿Sí le escucharon bien a Ileana? No sé, a mí No le escuché bien. Ay, perdón, es que no sé cómo acercarme al micrófono. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos mejor así. Bueno, les decía, los que vivimos en la Ciudad de México, aunque ha sido en todo el mundo, yo tengo pánico, terror en el mes de septiembre, porque en el mes de septiembre nos han sucedido terremotos el mismo día, casi a la misma hora, de una forma muy fuerte. Entonces, viene a ser también una situación como cualquier otra. Con unas cosas puedo y me siento muy fuerte y me siento muy segura y sí yo y como ahorita dije, casi siempre uno sabe lo que tiene que hacer, pero se resiste y dice, no, sí pégale y sí ve y dile y sí reclama tu dinero y sí reclámale quién sabe qué.
Pero ante una situación como esta, me siento completamente indefensa. No sé cómo enfrentarlo. ¿Cómo lo enfrentaría Jesús, este terror, a que llegue el 19 de septiembre? No sé. No sé si estoy fuera del contexto, no sé. Pues para empezar, Jesús no ve ni siquiera el tiempo, o sea, no ve las fechas, ¿no? No ve septiembre o no ve eso. Pero ante una situación que pudiera ser para otros de terror, ¿cómo creen que actuaría Jesús? ¿O qué haría? ¿O qué pensaría? Dice aquí, yo soy tu modelo a la hora de tomar decisiones. ¿Qué decisión tomaría? A ver, ¿quién le quiere comentar a Ileana algo? Una de las cosas que Jesús dice en el curso es que no le entreguemos el miedo. Sí, porque el miedo trae algo detrás que tú tienes que encargarte de mirar, pero si todavía no estoy preparada para mirarlo, pues tengo que elegir al Espíritu Santo ante todo y a cada instante y a cada momento. Eso realmente es lo que haría Jesús, elegir al Espíritu Santo en ese momento. Y en todo momento, cada vez que se venga eso al pensamiento, a veces nosotros creemos que elegir de nuevo, por eso dice elegir de nuevo, porque es siempre, o sea, elige de nuevo, no es una sola vez, son muchas. Entonces, de verdad que es una pregunta que es difícil porque nosotros, el miedo es como que, a ver, está ahí al ladito del ego con el pecado, la culpa está ahí. Pero la decisión es elegir al Espíritu Santo. Claro. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos miedo, ¿qué está implícito ahí en el miedo? Que elegimos al ego. Elegimos al ego, lo cual implica que elegimos ¿qué, Olga? Que rechazamos al Espíritu Santo y elegimos lo que no existe, o sea, este mundo que no existe. Exacto, exacto, de alguna manera El sueño, elegimos el el sueño. sueño. Al no elegir al Espíritu Santo, al no elegir a Jesús en nuestra mente, estoy eligiendo por el ego. Y al elegir por el ego, al elegir por el ego, estoy eligiendo el mundo, estoy eligiendo el cuerpo. Entonces, todo lo que tiene que ver con temor, tiene que ver con el cuerpo. Me estoy equiparando con un cuerpo y lo que siento es temor de perder el cuerpo, porque es lo que creo que soy. Y si este cuerpo se acaba, pues ya no soy. Por eso es que Jesús, ante estas situaciones de terror, de perder o de que se vea, digamos, atacada tu integridad física, pues la verdad es que Jesús responde exactamente de la misma manera. Tú no eres un cuerpo, tú eres espíritu. Y ahí tienes paz. Porque Jesús, en su aspecto de hombre, pues podríamos decir que pudiese haber ido con terror hacia la cruz, con cada latigazo y con cada clavo que le clavaban en las manos y las espinas, y también es otra forma de tener terror por el cuerpo. Y no lo tenía, porque ya se había desprendido de la idea de que él era un cuerpo. Sabía que él era espíritu, sabía que estaba en el espíritu, sabía que el espíritu estaba con él y que no había nada que temer. Por eso al final le dice Jesús a Dios, ¿no?
en tus manos encomiendo mi espíritu. No le dice en tus manos encomiendo mi cuerpo. Encomiendo mi espíritu. Ahora sí ya, pum, va de regreso contigo el espíritu. Porque sabe que el cuerpo es algo sin significado. Es tan insignificante como lo es cualquier objeto que puedas tener aquí cerca, la mesa, el libro, la máquina. Entonces la Oigan, idea de perder el cuerpo, pues es la idea de perder tu ego. Por Lo que eso, pasa es que Jesús sabía que su seguridad radicaba en Dios. Nosotros no estamos seguros de eso. ujú, ujú, exacto. Por pues eso, gracias, porque la verdad es que yo siempre he sido una persona que creo, siempre he creído que yo no tengo ningún problema con estar en este mundo. De hecho, no me encanta este mundo, no tengo problema, pero sí, después de unos años, este mes me provoca terror, pánico, pero es que es muy gacho. Entonces, pero eso gracias es, por lo que me dijeron, porque sí me sana, sí me alivia. sí, es por lo mismo. Miren, recuerden que en la mente hay ideas, hay deseos, hay pensamientos que parecen ser inconscientes y no estamos como muy al tanto de ellos. No los estamos observando constantemente. Entonces pensamos que no tengo ningún problema con la idea de la muerte y si en algún momento este cuerpo ya no está, pues no pasa nada, no tengo ningún problema. Pero seguramente debo de tenerlo, puesto que hay situaciones en las que sí me ocupo de ese asunto. Quiere decir que dentro sí hay un deseo de seguir protegiendo el cuerpo, de seguir protegiendo al ego. Y eso es lo que tenemos que observar siempre en cada trabajo de perdón. ¿Qué es realmente lo que estoy entregando? Bueno, iba yo en el párrafo 11. Decía que al compartir este objetivo, aumentaremos su poder, el objetivo de compartir esta decisión correcta, ¿no? Haciéndola así aún más firme. Al compartir este objetivo, aumentaremos su poder para atraer a toda la filiación y para restituirla nuevamente a la unicidad en la que fue creada. Recuerda que yugo quiere decir unión y carga significa mensaje. Reformulemos la frase. Mi yugo es llevadero y mi carga ligera. De esta forma es, unámonos, pues mi mensaje es la luz. ¿Esto se entiende? Hay una frase que dice así en la Biblia: mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. La palabra yugo quiere decir unión. Unámonos, seamos uno. Pues el mensaje es ligero, digamos aquí. Recuerden que esto viene traducido del inglés. Seguramente aquí la palabra ligera estaba escrita como light. Entonces, si ese mensaje es ligero, pues ese mensaje es la luz. Unámonos, pues el mensaje es la luz, es la mente en unidad, la mente en amor, la mente clara, la mente recta. Te he pedido encarecidamente que te comportes tal como yo me comporté, pero para eso tenemos que responder a la misma mente. Y entonces ahí sí, ¿cómo se comportaría Jesús? Aquí ya está hablando de comportamiento. ¿Cómo se comportaría Jesús? Bueno, no lo puedes saber
hasta que respondas a la misma mente que él respondió. Ahí está la respuesta. Él eligió al Espíritu Santo. Entonces, para que tengas el comportamiento que él tuvo en cualquier situación, responde también tú a esa misma mente y sabrás cómo te podrías comportar en cualquier situación de la manera como él se comportó. ¿Viste cómo me respondió tan fácil? Ujú. Así responde. Qué claro quedó esto, ¿no? Y sí, de verdad, cuando preguntemos, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué le diría Jesús a esta persona ante la que yo estoy enfrente? ¿Qué haría en este terremoto? ¿Qué haría con esta enfermedad? ¿Cómo se comportaría ante esto? Aquí está la respuesta. Para que sepas cómo se comportó él, responde a la misma mente a la que él respondió. Y entonces te comportarás exactamente como él se comportó. Y aquí está también claro lo que nos dijo Graciela. Entonces ahí está aplicada la regla de oro. No le vas a hacer a nadie lo que no quieres que te hagan a ti, porque estás respondiendo a la mente del espíritu. Y dice aquí, esa mente es el Espíritu Santo. Tienes que elegirlo a él, cuya voluntad dispone siempre en favor de Dios. El Espíritu Santo te enseña cómo tenerme a mí de modelo para tu pensamiento y consecuentemente a comportarte como yo. El poder de nuestra motivación conjunta está más allá de lo que se puede creer, pero no más allá de lo que se puede lograr. Por eso es que también dijo, harás las cosas que yo hice y más grandes aún. Porque el poder de nuestra motivación conjunta está más allá de lo que se puede creer, pero no más allá de lo que se puede lograr. Lo que juntos podemos lograr es ilimitado, porque la llamada a Dios es la llamada a lo ilimitado. Hijo de Dios, mi mensaje es para ti, para que lo oigas y se lo transmitas a otros a medida que respondes al Espíritu Santo en ti. Cuando tú respondes al Espíritu Santo en ti y en consecuencia te comportas con el Espíritu Santo en ti, le estarás enseñando a otros a comportarse igual y a pensar igual. Y también con esto le seguimos contestando a Olga. ¿Cómo le comparto el Espíritu Santo a mi hermano? Así, responde tú primero al Espíritu Santo en tu mente. Escúchalo primero a él. Elígelo a él. En consecuencia tendrás un comportamiento alineado con la verdad. Y de esta manera, ese comportamiento con los demás será la forma en que les enseñes cómo estar en paz, cómo ser amor, o cómo ser unidad, o cómo ser felicidad, o cómo ser luz. Se los estarás compartiendo, se los estarás enseñando. Y de esta manera, ahora sí que no hay forma en que no sepas cómo comportarte ante una situación. ¿Tienen algún comentario? Chicas, chicos, ahora sí entró Paco. ¿Tienen algún comentario? ¿Alguna pregunta? No, bueno, yo nada más que te da tanta paz poder saber que tienes un recurso así a la manita y que puedes salir de tantas cosas en la cabeza, Sí. pero se nos olvida tan fácilmente. Pero sí, me da mucha paz, mucha tranquilidad de leer esto y decir, tengo la solución en mi mente. Y muy fácil, ¿no? Uh-huh.
Tienes mucha razón, Graciela. Yo pienso exactamente igual que tú. Estas lecturas, cuando las comprendemos bien, sí, de verdad que sí son como un bálsamo de tranquilidad, de paz, de seguridad. Y yo lo sé, por eso aquí Jesús en el párrafo 11 te dice, cuando te sientas tentado por la falsa voz, lo cual va a ser siempre, no eventualmente, desafortunadamente, sino siempre, recurras al Espíritu Santo. Aunque da paz, aunque da seguridad, aunque da tranquilidad esta lectura bien comprendida, yo sé que, como dice Ileana, cuando aquí en Ciudad de México se venga otro temblor u otro terremoto, yo sé que voy a salir disparada de aquí, como tapón de sidra, como decimos aquí. Voy a salir disparada en pánico total porque me da mucho miedo también a mí. Pero yo me he llegado a dar cuenta y creo que es un poco de lo que yo he aprendido con todo esto, que esos periodos de no paz en mi mente ya no son tan prolongados como antes lo eran. Es decir, tengo más periodos de paz que sin paz. Cuando ocurrió, ahí voy contigo, Paco, cuando ocurrió aquí en México el terremoto de 1985, pues obviamente, no sé, tendría yo como 20 años o algo así, no lo recuerdo, pero se los juro, pasaron como unos 3 meses, no días ni horas, meses en los que yo me dormí vestida con zapatos, por si volvía otro temblor, salir por lo menos con ropa. Y yo sé que ya no pasa tanto en mi mente un periodo sin paz, un periodo largo sin paz. Entonces sí, coincido con Graciela. Leer esto es muy bonito, te da mucha tranquilidad, te da mucha paz. Finalmente, si este cuerpo no estuviera, tu espíritu sigue en Dios, en unión eterna y perfecta. Pero mientras estás aquí en el mundo, no es que se te pida que conserves este cuerpo a como dé lugar, no, pero mientras está este cuerpo aquí, ten paz en tu mente, ten paz en tu mente. Y eso es todo lo que se te pide aquí. No se te pide que ya no percibas cuerpos. Se te pide que solamente tu elección sea ver el espíritu. O sea, Jesús no está diciendo, ya por favor no percibas cuerpos y ve el espíritu. No, pero sí te pide que esa sea tu elección. Y eso forzosamente tiene que traerle paz a la mente. Forzosamente. Entonces, sí ayuda, por supuesto que sí. ¿Alguien quería comentar algo? Nada más, Gaby. Buenas Sí. noches a todos. Buenas noches, Paco. Bueno, voy a hacerlo a forma de chiste. No había yo puesto, sí había puesto atención a lo de esta Iliana, Ajá. lo de Lo los de- temblores. Ajá. Pero ahorita que lo volví a repetir, pues también aquí en Oaxaca los temblores son el pan de cada día. Sí. Y aquí el ego se maneja de diferente manera, ¿no? No con pánico, sino dices, y en estas fechas dices, ay, ya nos falta que tiemble. Sí. Ya nos falta una sacudidita para salir De lo salir de cotidiano. lo cotidiano. Pareciera que aquí en Oaxaca la gente estamos acostumbrados a que se libera la cotidianidad con los temblores, ¿no? Que digo, también es una parte del ego, ¿no? También el ego se satisface ahí diciendo, pues siempre las libramos acá, ¿no? A pesar de lo fuertes que los percibimos acá. Ajá. Y digo, ¿no? O sea, la otra contraparte del ego de satisfacerse también de un fenómeno natural. Ajá.
Que digo, yo pienso que también es ego, ¿verdad? Gaby? Por supuesto que también es ego, porque miren, es tan ego que ¿por qué ese fenómeno natural de que la Tierra se mueva no es satisfactorio, pero el fenómeno natural de ver, no sé, el mar, las olas del mar, la marea, sí es satisfactorio? Y puede llegar a ser tan peligroso uno como el otro. Es que el ego ya ha seleccionado lo que quiere ver, lo que quiere pensar y lo que quiere sentir. Ya lo seleccionó con base en los significados que le dio a todo. Y no es de ninguna manera fortuito que México sea un país con alta sismicidad. Es que la mente ya eligió eso, ya está elegido ahí. Solamente elige lo otro. Tú te ves llevado a pensar que no puedes elegir porque crees que tú no tienes control sobre las cosas que pasan en el mundo. Pero tienes todo el control, puesto que el mundo está en tu mente. El mundo son ideas en tu mente. Si tú tienes ideas de separación, eso es lo que vas a ver. Entonces elige otra mentalidad. Y esta es la invitación que se nos está haciendo aquí. ¿Tienen alguna otra pregunta? Nos quedan 15 minutos. Si ustedes quieren, podemos continuar con el siguiente apartado, que es el guía a la salvación, nada más que ese ya quedaría inconcluso, que quedaría con el primer párrafo, segundo párrafo. Sí, ¿Sí? Pati, está bien, ¿Sí? sí. ¿Continuamos? Sí, está Bueno, bien, sí, me parece. Gracias. entonces nos vamos al 3, apartado 3, el guía a la salvación. Ya se nos dijo que el Espíritu Santo es el guía a la salvación. Él no te va a salvar del terremoto, Él no te va a salvar del tsunami, Él no te va a salvar de cualquier cosa de este tipo, ni de ninguna situación. Él te va a salvar de tus propios pensamientos de ataque. De eso te va a salvar. El guía a la salvación. La manera de reconocer a tu hermano es reconociendo al Espíritu Santo en él. ¿Ven? Es la única manera en que puedes reconocer a tu hermano. Si no, no lo reconoces como tu hermano. Lo reconoces como alguien separado de ti, diferente de ti, aparte de ti. Y no precisamente como tu hermano, como un extraño, como tu enemigo. Entonces, la única manera de reconocer a tu hermano es reconociendo al Espíritu Santo en él. He dicho ya que el Espíritu Santo es el puente para la transferencia de la percepción al conocimiento. Es el puente. De modo que podemos usar los términos como si en verdad estuviesen relacionados, pues en su mente lo están. Esta relación no puede por menos que estar en su mente porque, de no ser así, la separación entre las dos formas de pensar no se podría subsanar. El Espíritu Santo forma parte de la Santísima Trinidad porque su mente es parcialmente tuya y también parcialmente de Dios. Esto necesita aclararse, no con palabras, sino mediante la experiencia. Tienes que tener la experiencia de Dios, tienes que tener la experiencia del Espíritu. Regresamos a esta parte donde Graciela nos decía que estas lecturas son muy pacificadoras, son muy alentadoras, ¿sí? Te hacen sentir bien, te hacen sentir seguro, pero necesitas la experiencia, no solamente las palabras, sino la experiencia de Dios.
Y es lo que nos dice Un Curso de Milagros en su introducción. Una teología universal es imposible, pero una experiencia de Dios no solamente es posible, sino necesaria. El Espíritu Santo es la idea de la curación. Al ser un pensamiento, la idea se expande a medida que se comparte. Al ser la llamada a Dios, es asimismo la idea de Dios. Puesto que tú formas parte de Dios, es también la idea de lo que tú eres, así como de lo que son todas sus creaciones. Por eso cuando tú eliges al Espíritu Santo en tu mente y se lo compartes a tu hermano, inmediatamente estás unificando toda la mente como una sola, como el Hijo de Dios unido a Dios. Tiene que venir una experiencia. La idea del Espíritu Santo comparte la propiedad de otras ideas porque obedece las leyes del universo, del que forma parte, del universo de la mente de Dios, del que forma parte. Se refuerza al compartirse y ya vimos aquí anteriormente por qué. Se expande en ti a medida que se la ofreces a tu hermano. Tu hermano no tiene que ser consciente del Espíritu Santo en él o en ti para que se produzca este milagro. No tiene que ser consciente. Se lo estás ofreciendo desde tu propia mente. Y ahí la mente se unifica. Y la mente del hermano, el fragmento de mente que parece tener tu hermano, puede que no sepa absolutamente nada del Espíritu Santo. Pero la mente ya está en paz. Puede que él se haya desentendido de la llamada a Dios, tal como tú lo hiciste. Este desentendimiento se subsana en ambos a medida que tomas conciencia de la llamada de Dios en él, reconociendo de esta forma su existencia. Entonces, no importa qué palabras le digas a tu hermano. Si tú te estás uniendo a él en la mente, le estás compartiendo a Dios. Y él se vuelve consciente de Dios, aunque no en la forma haya una expresión de él, pero en la mente sí. ¿Vamos bien? ¿Sí? Existen dos formas diametralmente opuestas de ver a tu hermano. Ambas tienen que encontrarse en tu mente, porque tú eres el perceptor, tú eres el que percibe. En la clase de los viernes tenemos un compañero que entra a las clases y dice, bueno, ok, sí, todo esto es con mi ego, pero ¿y qué pasa con el ego de los otros? Es que los otros también se comportan de una forma, es que los otros también hacen esto, es que los otros también dicen esto. ¿Y yo cómo voy a poder con los egos de los otros? Es que tú no estás, aunque ciertamente el ego quiere hacer legión con los demás egos, tú sigues siendo el perceptor. Tú no te fijes en lo que los otros egos perciban. Tú eres aquí la mente que percibe. Estás percibiendo otros egos con ciertos comportamientos, entonces haz un cambio tú para que unifiques en tu mente, no en la forma, sino en tu mente, el resto de la afiliación, que parecen ser egos. Los unificas en tu mente, vas a tener un comportamiento distinto y esto tiene que reflejarse en los demás comportamientos, en los demás egos. Tú no puedes pensar que con tu aportación no pasa nada en el resto de la mente. Porque si no, entonces aquí nadie haría nada. Y como dice la lectura que acabamos de hacer del primer párrafo, entonces, si el Espíritu Santo no formara parte de todo, sino unificara, querría decir que entonces esta idea de separación es real y que no puede él subsanarla.
que no puede él repararla. Pero tú eres el perceptor. Tú tienes que hacer el trabajo, no esperes a que lo hagan los otros. Entonces, ambas tienen que encontrarse en tu mente porque tú eres el perceptor. Tienen que encontrarse también en la suya, puesto que lo estás percibiendo a él. Mira a tu hermano a través del Espíritu Santo en su mente y reconocerás al Espíritu Santo en la tuya. Esto es otra forma de compartir el Espíritu Santo. Ve al Espíritu Santo en su mente para que así reconozcas que el Espíritu Santo está también en la tuya. Porque si no, no podrías ver al Espíritu Santo en su mente si no lo reconoces primero en la tuya. ¿Con qué ojos lo verías? Tiene que estar también en la tuya. Lo que reconoces en tu hermano, lo reconoces en ti. Y lo que compartes, lo refuerzas. Si tú estás reconociendo en tu hermano lo que dice este compañero de los viernes, si lo que tú reconoces en tu hermano es sus errores, su comportamiento indeseable, su culpabilidad, entonces le estás reconociendo también en ti, porque desde esa óptica lo estás viendo tú a él. El que trae puesto el lente eres tú. Ahora, velo de otra forma. Reconoce al Espíritu Santo en él. Cuando elijas al Espíritu Santo en tu mente, puedes reconocer al Espíritu Santo en la suya y reforzarla en la tuya. Reconoces que el Espíritu Santo está también en ti. Y sí, que tu hermano tiene mente recta, así como tiene mente errada, por igual junto contigo. Pero decides no ver solo la mente recta, o no ver la mente errada, perdón, sino la recta. La voz del Espíritu Santo en ti es débil. Por eso es por lo que debes compartirla, para que la refuerces en ti. Tiene que hacerse más fuerte antes de que puedas oírla. Es imposible que la oigas dentro de ti mientras sigas siendo tan débil en tu mente. O sea, tú oyes al Espíritu Santo una vez que lo has compartido. Si no, no lo oyes, porque es débil. Y no es que de por sí sea débil, sino que está limitada por tu renuencia a oírla. Si cometes el error de buscar al Espíritu Santo únicamente en ti, ¿ven? Tus pensamientos te asustarán, ya que al adoptar el punto de vista del ego, estarás emprendiendo un viaje que le es ajeno al ego utilizándolo a él de guía. Esto no puede sino producir miedo. Dice, si cometes el error de buscar al Espíritu Santo únicamente en ti, sin buscarlo en tu hermano, tus pensamientos te asustarán. Te asustarán porque al estarlo buscando solamente en ti, lo que quiere decir es que estás eligiendo al ego, no al Espíritu Santo, sino al ego. Por eso es que tus pensamientos te asustarán, ya que al adoptar el punto de vista del ego, estarás emprendiendo un viaje que le es ajeno al ego, utilizándolo a él de guía. Es decir, estás eligiendo al ego y le estás diciendo, ego, enséñame al Espíritu Santo en mi hermano. Estás emprendiendo un viaje que le es ajeno al ego. Por eso tus pensamientos te asustarán, porque el ego te va a decir, tu hermano no tiene ningún Espíritu Santo, es más, ni siquiera es tu hermano. Es el culpable que te está haciendo sentir esto a ti como te sientes ahora.
Y dice, esto no puede sino producir miedo. Las demoras pertenecen al ámbito del ego porque el tiempo es un concepto suyo. En la eternidad, tanto el tiempo como las demoras carecen de sentido. He dicho anteriormente que el Espíritu Santo es la respuesta de Dios al ego. Todo lo que el Espíritu Santo te recuerda está en directa oposición a las nociones del ego, pues las percepciones verdaderas y las falsas se oponen entre sí. La tarea del Espíritu Santo es deshacer lo que el ego ha hecho. Lo deshace en el mismo nivel en el que el ego opera, pues de otro modo la mente sería incapaz de comprender el cambio. Va deshaciendo, va socavando el sistema de pensamiento del ego y lo tiene que deshacer precisamente ahí, dentro de su sistema, porque si no la mente no podría entender que está habiendo un cambio de error a corrección o de errado a recto. No lo podría comprender. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Sí, Gaby. Pues son las 9, ahorita sí ya son las 9 y pudimos dar un poco de avance a este siguiente apartado, que es el guía a la salvación. ¿Quieren que dejemos la clase aquí? Sí, Gaby, perfecto. ¿Sí? Dejamos la clase aquí entonces y regresamos el próximo lunes a continuar con este apartado 3, el guía a la salvación. Entonces voy a detener la grabación para podernos despedir